Bien, hermanos queridos, damos gracias al Señor. Esta mañana todavía nos faltan unos minutitos para que sean las 12. Damos gracias a Dios porque Él permite que podamos escarbar en su palabra, buscar en su palabra su enseñanza, y hemos tenido el privilegio de viajar todo este tiempo por el libro de Job, y ahora vamos a enfrentarnos a dos capítulos en realidad, que nos muestra la grandeza de Dios y su poder. ¿Sabe que usted, hermano, que hay algo que los científicos denominan la materia oscura y la energía oscura? Y es un enigma para ellos. ¿Qué son estas dos cosas? La materia oscura y la energía oscura. Son dos de los mayores misterios del universo. Cosas que el hombre no puede entender, que la mente humana, por más que trata de comprenderlas, no ha podido darle explicación. Y juntas, estas dos cosas, la materia oscura y la energía oscura, suman el 95% de la materia del universo. Y uno dice, ¿qué es esto? La materia oscura es una forma de materia que no emite luz y absorbe y ni refleja luz. Y por lo tanto se hace invisible. Y solo podemos detectarla por los efectos gravitacionales que ejerce sobre la materia visible. Tiene un efecto en la gravitación de los demás cuerpos. ¿Ya? ¿Y cuál es la importancia? La materia oscura es crucial para mantener unidas las galaxias. Para mantener unidas las galaxias. Sin ella, las galaxias no podrían girar y podrían entonces desintegrarse al chocar. Tiene un rol importante esta materia en el espacio. ¿Y de qué se compone? Exactamente no lo saben. Los científicos no tienen idea. Hay teorías, pero no pueden explicar qué compone esta materia. Es un misterio. Pero hay algo ahí que contiene a las galaxias, que contiene a los cuerpos que están en el cielo. Y hay otra cosa, que la que les decía, que es la energía oscura. Según los científicos, cuando vino la explosión, los elementos del universo se empiezan a expandir, pero toda la energía en algún momento se acaba. Esta energía oscura parece todavía estar impulsando la expansión acelerada del universo. Nadie sabe de dónde sale esta energía. Nadie sabe de dónde viene esta energía, y fue descubierta en el año 1998, cuando los científicos notaron que las galaxias aún se seguían alejando unas de otras con velocidades mayor que la anterior. Porque usted tira una bolita así por el piso, ¿cierto? Y va moviéndose y lentamente de a poquito se va ralentizando, ¿cierto? Y llega un momento en que ya no se mueve más. Acá la teoría era que después del Big Bang, los elementos del universo seguían expandiéndose de acuerdo a la velocidad que tomaron. Pero lo extraño es que en vez de irse deteniendo o poniéndose más lento, van tomando más velocidad. Eso es lo extraño. Esto lo hace la energía oscura. Estas cosas, hermanos queridos, presentan un desafío para el hombre porque no podemos entender, no podemos comprender lo que hay en la... Y usted puede pensar en cuántas cosas más que el hombre no puede explicar. Tan simple como el origen. Nosotros sabemos cuál es el origen de la vida, ¿cierto? Porque tenemos la palabra de Dios, pero el hombre trata de explicar de otra forma y para ellos es un enigma. Acá vemos cómo Dios opera en su universo, cómo Dios opera en la creación, y nosotros no tenemos ni siquiera, nosotros los mortales que somos comunes y silvestres no teníamos idea de estas cosas, de la energía oscura, de la materia oscura. Pero nosotros sí tenemos algo que ellos no pueden tener, que el hombre común y silvestre no puede tener. Tenemos el conocimiento de quién está detrás de todo esto. ¿Quién es el poderoso que tiene construido todo esto? ¿Quién es el que diseñó todo esto? ¿Quién es el Dios poderoso que está detrás de toda esta creación?
Pero, ¿sabe, hermano? Nosotros como hijos de Dios tampoco a veces entendemos todas las cosas. Y eso no cabe ninguna duda. Usted puede ver en su propia vida que usted no tiene explicación para muchas cosas. Y no podemos entender muchas cosas. Y realmente no entendemos cuán grande e insondable e inescrutable es Dios. Nosotros tenemos una idea equivocada de Dios. El hombre trata, y el mismo Hijo de Dios, el cristiano trata de encasillar a Dios dentro de lo que usted puede acomodar para que sea un Dios útil. Hay algunos que tratan de poner a Dios, ojalá dentro de la botella, para que cuando yo la frote la pueda usar cuando yo quiera, a mi propio bien, a mi propio beneficio. ¿O no? ¿O es muy loco lo que estoy diciendo? A veces tenemos un conocimiento errado de Dios. Nosotros hemos aprendido correctamente de que Dios es un Dios amoroso, un Dios bueno, un Dios misericordioso. Y el estudio de Job nos muestra, y yo aquí le hago la pregunta, ¿de quién nos estás hablando el libro de Job? ¿No está hablando de la historia de Job? No está hablando de Dios. Toda la Biblia nos habla de Dios, toda la palabra de Dios revela a Dios para que el hombre lo conozca. Y el libro de Job es el libro de Dios. Fue Dios quien se reunió primero con el enemigo, con Satanás, y fue quien hizo el trato cuando de lo que se trataba de Job. ¿Fue Dios? Fue Dios. Fue Dios quien dejó que el adversario atacara a Job. Fue Dios quien estableció hasta dónde podía llegar el enemigo contra Job. Fue Dios quien permitió que sucediera todo esto desde el comienzo hasta el fin. Fue Dios, como veremos en el capítulo 38 alguna vez, quien respondió y rompió el silencio y habló con Job. En toda la Biblia podemos ver a Dios revelándose a los hombres. Y en el libro de Job lo vemos. Y nosotros hemos entendido eso, que Dios es un Dios bueno, un Dios misericordioso. En Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestras semejanzas, pero sin pecado. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor Jesucristo. Un Dios bueno. Mateo 6:8, no os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Es un Dios bueno, ¿no? Amén. Salmo 103, 105 dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ese es tu Dios. Ese es nuestro Dios. Y está bien, pero a veces no lo entendemos. Y podemos verlo acá en el libro de Job. Este Dios grande, bueno, misericordioso, lleno de amor, lleno de gracia, que nos cuida, que nos protege, que nos creó, que nos bendice, en el libro de Job, guarda silencio, se retrae y observa y permite que pase todo lo que le pasó a Job. Y uno puede decir, ¿por qué? ¿Por qué permite eso? ¿Por qué sucede esta tragedia en la vida de Job y Dios, teniendo todo el poder, teniendo toda la capacidad para detener eso, no lo hace? Nosotros humanamente tratamos de explicar las cosas. Humanamente al hombre no le cuadra algo y trata de buscar una explicación. Esa es parte de nuestra forma humana de ser. Y Dios no tiene por qué darnos explicaciones. Pablo lo declara en Romanos 11:33. Miren lo que dice Pablo en Romanos, en este versículo. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Lo repito. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos.
Eso lo está declarando Pablo. Había uno que conocía bien a Dios. Era Pablo, ¿no? Y eso lo está declarando él. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Inescrutable significa que no se puede entender, que no se puede llegar al fondo, que usted no puede completar el conocimiento de eso, porque usted está limitado y eso es mucho más grande que usted. Los caminos de Dios son inescrutables. Eso lo está diciendo Pablo. Isaías también lo dijo en el Antiguo Testamento, 55, del 8 al 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así es nuestro Dios, y así somos nosotros. Él es un Dios inescrutable, insondable. David también lo dijo en el Salmo 139:6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Entonces, hermanos, sin duda que muchas veces en nuestras vidas nos enfrentamos a situaciones como la vida de Job, en que nos vamos a preguntar, ¿por qué? Porque no podemos entender, porque sus caminos son más altos que nuestros caminos, porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos, porque Él es un Dios inescrutable, Él es un Dios insondable. El estudio de Job nos revela que no entendemos del todo los caminos de Dios, y eso es un hecho para nosotros. No podemos explicar lo inexplicable, no podemos penetrar lo insondable. Por tanto, no tratemos de entender a cabalidad aquello que viene de Dios, que para nosotros es inescrutable. Y no quiero decir que Dios no se quiere revelar y nos quiere mantener en la ignorancia. Dios quiere manifestarse y revelarse, pero hay cosas que Dios tiene reservadas y que en el tiempo que sea necesario las vamos a conocer. ¿Se entiende? Porque sus caminos son inescrutables, pero un día Él los va a revelar. Él nos ha revelado lo que es necesario saber. Ahora vamos a ver en el tema de hoy el último turno de los 3 amigos de Job, y es el turno de Bildad, de su amigo Bildad. Y sabe si al menos estos hombres considerados amigos de Job, que vinieron a consolarle, como ya hemos estado viendo en domingos anteriores, hemos estado viendo que estas personas, estos amigos, en vez de consolarle, han traído más dolor a Job. Si hubieran estos amigos reconocido que no podemos explicar lo inexplicable, que no podemos penetrar lo insondable de Dios, probablemente no habrían sido tan duros y no habrían tratado así como han tratado a Job, entendiéndose ellos que Dios es soberano y lo que Él hace muchas veces para nosotros es inentendible. Que muchas veces lo que vemos que ha hecho Dios para nosotros no tiene forma, para nosotros no lo podemos comprender, pero sí podemos descansar. Pero probablemente ellos no lo podían entender, ellos no lo podían alcanzar a comprender. Y está bien, a nosotros también nos puede pasar, pero si nosotros tenemos un conocimiento correcto de Dios, sabemos que Él va a actuar conforme a su voluntad y no conforme a la nuestra. Y nos va a entregar la información necesaria, no la que queremos. Porque es el Dios Todopoderoso sabe que nosotros somos limitados y nosotros nos vamos a autolimitar. En el servicio militar hay algo que se llamaba, cuando estábamos en las campañas, y ahí lo aprendí, la necesidad del saber. Partíamos en la mañana, no sé, a la hora que fuera, formar, pescar las armas, firme, y vamos marchando. Y nos íbamos preguntando, ¿y para dónde vamos?
¿Y para dónde vamos? Todo el rato, ¿y para dónde vamos? Mi cabo, ¿para dónde vamos? No les vamos a decir, marchen nomás soldados. Y marchamos. Me acuerdo que esa mañana estábamos ahí en el cajón del Maipo. Llegamos a una cumbre de una cordillera. No tengo idea cuál era, pero no había ni aire arriba. Nos pegamos un viaje en una mañana de un par de horas y estábamos arriba en la cordillera. Y cuando llegamos arriba, mi cabo López me dijo, ¿viste? Si te hubiese dicho cuando íbamos partiendo que íbamos a subir la cordillera y íbamos a estar en la cumbre, tu ánimo se hubiese apagado. Y capaz que no llegas. O hubiesen empezado a reclamar los soldados. Eso es la necesidad del saber. Ustedes tienen que saber lo que es necesario. Por eso el Señor dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Porque la lámpara solamente alumbra lo que está a tu vista para poder avanzar de un paso a la vez. Porque las cosas, los planes grandes y maravillosos de Dios, nosotros los coartamos por nuestra pequeñez. Dios quiere hacer cosas grandes con sus hijos por medio de sus hijos. Pero si nos dijera todo, nosotros no haríamos nada porque no, es muy difícil, es muy complicado. ¿Cómo vamos a tener un ministerio vamos a llegar a todas las naciones? Es muy complicado. Y Dios lo hizo con 12 discípulos. Y el día de hoy la iglesia predica en todo el mundo. Teóricamente debería hacerlo. Pero el evangelio se esparció en el reino de Roma, se esparció en Asia, se esparció en Sudamérica, en América del Norte. El evangelio llegó a todos los lugares. ¿Humanamente lo hubiésemos planeado así nosotros? Obviamente que no. Pero Dios sí lo hace. Y ahora vamos a ver qué es lo que le dice el texto que teníamos hoy día. Está en Job 26 del 7 al 14. No lo vamos a ver inmediatamente. Vamos a ver primero qué es lo que le dice Bildad a Job. Y ese texto que vimos es la respuesta que da Job a Bildad. ¿Ok? Y vamos a partir con eso. Tenemos hoy día un tema que se llama, quiero comentárselos, el tema de hoy se llama el Dios inescrutable. El Dios inescrutable. El Dios inescrutable y el hombre limitado. El Dios insondable y el hombre pequeño. Y tenemos 2 puntos. Primero, no divaguemos de lo que no sabemos. No hable de lo que no sepa, hermano. Y segundo, ¿cómo respondemos? Espera un momentito aquí. Y el segundo es reaccionando, pero con firmeza. ¿Ya? Vamos a ver el primer punto que tiene que ver con el argumento que pone acá Bildad. Bildad, este amigo de Job. Bueno, hermanos, ya hemos visto cómo estos amigos han tratado a Job. Y Bildad no tiene ni la más remota idea de lo inescrutable que es Dios. No tiene la idea clara de lo profundo que es Dios. Entonces, no nos debemos sorprender escuchar divagaciones como las que están escritas acá en el capítulo 25, del 1 al 6. Capítulo 25, del 1 al 6. Está divagando con razonamientos filosóficos y lo que dice de verdad no está mal. Es cierto lo que dice acá, Bildad. Pero una vez más, no consuela a Job, ni se conduele con Job. Esa es la característica de todos estos amigos, que pueden decir verdades, pero ninguna de ellas son de consuelo, sino muchas veces todo lo contrario. Y vamos a leerlo todos juntos, capítulo 25, del 1 al 6. Curiosamente, este es el capítulo más pequeñito del libro de Job. ¿Ya? Así que lo podemos leer completo. 1, 2, 3. Respondió Bildad suita y dijo: el señorío y el temor están con él. Él hace paz en sus alturas. ¿Tienen sus ejércitos número? ¿Sobre quién no está su luz? ¿Cómo, pues, se justificará el hombre para con Dios?
¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de tus ojos. ¿Cuánto menos el hombre, que es un gusano, y el hijo de hombre también gusano? Bueno, no pierda de vista acá, hermano, él está hablando a Job. Bildad le está hablando a Job, ¿ya? Y esta es la tercera y última presentación de Job. Aquí ya no vamos a ver más a Bildad. Qué bueno por Job, no, pero aquí no interviene más Bildad. Y en este corto trozo, porción de la palabra, se ve que ya no tiene mucho más que decir a Job. Además, a esta altura podemos ver que Bildad pareciera que ya no quiere argumentar más con Job, ya no quiere hablar más con él y no quiere entregar sus brillantes conocimientos a Job. Obviamente un sarcasmo lo que estoy diciendo, pero es un trozo muy pequeño y Bildad ya no tiene más argumentos y no invierte más tiempo tratando de demostrar que Job está equivocado y simplemente lo sermonea. Lo triste que en ninguna de las palabras que usted puede ver ahí, en ninguna de ellas se conduele con él, en ninguna lo consola. Es más, ¿cómo lo trata al final? ¿Como larva? ¿Como gusano? Como gusano. Y como le decía, está diciendo verdades, pero ninguna de ellas consuela. Hermano, a veces nosotros, y esto es un aprendizaje también para nosotros, a la persona que esté sufriendo, a la persona que esté en necesidad, a la persona que esté convaleciente, a la persona que esté destruida, hermano, vaya con palabras de consuelo, vaya con palabras de amor, vaya con palabras de misericordia, no vaya a sermonear. Es un aprendizaje que nosotros, y a veces nosotros caemos en eso sin querer, empezamos a hablar y de repente nos damos cuenta que estamos sermoneando. Y ayer aprendíamos con los jóvenes, cuando somos un cuerpo, dice que cuando una parte del cuerpo sufre, todas las otras partes se duelen con ella. Se duelen con ella. No por ellas, porque uno no puede sufrir por él, ¿cierto? Nosotros no podemos sufrir lo que está sufriendo el otro, pero podemos sufrir con él. Y si vamos a visitar, si tenemos un hermano que está sufriendo, que está sin trabajo, que está enfermo, que ha tenido una pérdida, que tiene problemas, no vayamos a sermonear, vayamos a consolar. A consolar. Eso es lo que estos hombres nunca entendieron. Aunque sea lo que estén sufriendo, hermano, aunque sea el fruto de su pecado, de su falla, no vayamos a humillar, no vayamos a pisotear. Vamos a restaurar, vamos con palabras de amor. ¿Ok? Luego viene la reacción con dureza de Job. Viene esta reacción con sarcasmo y dureza. Job responde a estas palabras de Bildad. Y vamos a ir ahora sí al capítulo 26, versículo 1 al 4. Capítulo 26, del 1 al 4. ¿Lo leemos todos juntos? Ya, 1, 2, 3. Respondió Job y dijo: ¿en qué ayudaste al que no tiene poder? ¿Cómo has amparado al brazo sin fuerza? ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia? ¿Y qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? ¿A quién has anunciado palabras y de quién es el espíritu que de ti procede? Job, en estos versículos, en el versículo 2, está usando el sarcasmo para lograr la atención de Bildad y lo continúa haciendo hasta el final, y en los versículos 3 y 4 también lo hace.
y está usando el sarcasmo. Estas palabras son como una puñalada para Bildad. Le está diciendo, tan sabio que eres tú y a cuánta gente has ayudado y a cuánta gente le has dado tu sabiduría. Pero Job le está diciendo, a mí no me ha ayudado nadie aquí. A mí nadie me ha consolado. Y Job ya no está para tener tacto, ni tener buenas palabras, ni palabras políticamente correctas. Está diciendo con toda honestidad y y está diciendo francamente que ya no tiene ningún consuelo por parte de él y de sus amigos. Y se lo dice. ¿Y sabe lo que pasa, hermano? Que llega un momento que cuando uno está sufriendo algo, no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado que a veces cuando uno está sufriendo y ya vienen con una vez, 2 veces, 3 veces, llega un momento que ya el dolor, el sufrimiento que uno lleva, hace explotar de uno la sinceridad total y absoluta y uno lo dice nomás, ¿o no? Yo voy a dar un ejemplo bien burdo. Cuando me caí acá, ¿se acuerdan que tuve ese accidente? Me quebré el brazo y me hice un tajo aquí, me pusieron como 3 capas de puntos. Así, primera capa, segunda capa, tercera capa. Y yo llegué allá a la clínica, estaba ahí, me estaban atendiendo, el brazo no lo podía mover y veía mi pie que chorreaba sangre. Y yo estaba así como pollito. Y me hablaban y yo me hacía el chistoso. Me dijo la señora, ¿y qué le pasó? Y yo le dije, ¿te has visto esos videos de por qué los hombres viven poco? Eso me pasó. Bueno, la cosa es que me dijo, le vamos a poner anestesia para ponerle los puntos para que no sufra tanto. Le dije, qué bueno, porque me duele tanto. Y veo así que llega el doctor y me pone un paño y yo todo caballerito, compuesto ahí, sufriendo pero caballerito. Y me pusieron unos paños así de doctor, con un círculo adentro y viene un caballero así con las manos así, que era el que iba a hacer la cosa. Y viene ahí, se pone, y yo digo, qué rico, me van a poner anestesia, no voy a sufrir más. Y de repente veo que pesca una mota con algodón y una cosa así, y hace así, y empieza a hacer así. Y yo de verdad veo burros verdes, literalmente. Y le digo, pero no me iba nada. Pegó un grito de dolor y le digo, pero no me voy a poner anestesia. Y me dijo, no, es que antes de hacer todo eso hay que limpiar bien. Y de verdad, del dolor del alma sale la sinceridad y la verdad absoluta. Uno no se guarda nada. Y Job seguramente acá en su sufrimiento, en su padecer, ya les dice, ¿sabe qué, Bildad? Todo lo que dices tú no me consuela. Todo lo que tú hablas son palabrerías. Todo lo que tú dices no sirve. ¿Quién te dio a ti ese espíritu? ¿De dónde sacaste tanto conocimiento? Pero a mí no me sirve. Le está diciendo con un sarcasmo. Si los demás, hermanos queridos, están pasando por una experiencia dolorosa, ellos tienen la necesidad de nuestro apoyo y de darles ayuda. Estos amigos nunca aprendieron ese principio de apoyar, de ayudar. Y ahora, hermanos, vamos a ver un cambio en el texto, en el mensaje de Job. Ahora, en los versículos que vienen, cambia Job a ser el maestro de Bildad. Vamos a ver cómo Job le enseña a Bildad verdades que son muy importantes y muy relevantes para la vida de Job, pero también son importantes para nosotros. Él les va a enseñar cosas que Bildad no conoce respecto del Dios infinito, insondable, inescrutable, y que él no ha conocido. Comienza hablando de los espíritus de los muertos y después llega a la cima del universo de una manera sencilla y directa. Job le va a decir que Dios tiene el control de lo más mínimo en cuanto a la vida de él, y Dios conoce y lo entiende y está en medio de él y se responsabiliza por todo lo que hay, y él nada de esto para Dios es una sorpresa. Nada de lo que está viviendo Job es una sorpresa, y lo va a hacer
en los siguientes versículos. Vámonos al versículo 5 y 6 del capítulo 26. Veamos cómo argumenta acá Job haciendo estas declaraciones maravillosas de su teología, de su conocimiento que tiene de Dios. Dice primero, versículos 5 y 6, las sombras tiemblan, leémoslo todos juntos, ya, 1, 2, 3. Las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora. El Seol está descubierto delante de él y Abadón no tiene cobertura. ¿Qué es lo que está hablando acá? Está hablando de la superioridad de nuestro Señor sobre todas las cosas. Él es absolutamente el único soberano de todo, aún sobre los espíritus de los muertos que han partido cubiertos por las aguas en lugares del Seol y del Abadón. ¿Qué es lo que es el Abadón? En el Antiguo Testamento el Abadón se menciona como un lugar de destrucción o de perdición asociado con el Seol, y ahí donde van los muertos. Eso es lo que le está diciendo, que Dios es el Dios soberano y Él controla todo, hasta los que ya han partido, los que ya están bajo tierra. Eso es lo que está diciendo. Dios tiene el control de todo. En el versículo 7, mira lo que le va a decir acá, esta declaración tremenda. Versículo 7, lo leemos todos juntos, ¿ya? 1, 2, 3. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. ¿Qué está diciendo acá Job? Está diciendo una maravilla, pues hermano. Job está entregando algo que era poco conocido, está haciendo una declaración tremenda. Aquí tenemos una antigua composición poética en todo este libro, ¿cierto? Llena de una verdad maravillosa. Y aquí lo está entregando. Dios no ha sido contaminado por el pensamiento evolutivo, obviamente, porque Él es el que creó todas las cosas. De este pensamiento evolutivo, de la evolución que nació acá hasta ahora, el siglo XXI, ¿cierto? Y para nosotros, como hijos de Dios, como Job lo declara acá, simplemente creer por fe que cuando Dios formó este planeta, lo extendió sobre el espacio vacío y lo colgó sobre la nada. Eso está diciendo. Una declaración científica la está haciendo Job acá. Él ya sabía que la tierra estaba suspendida, colgada por Dios en la nada. Y él lo está declarando acá en este libro. Dios lo plantó todo y lo formó todo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es lo que le está diciendo. Y qué profundo es este versículo de Génesis. Cuando Dios crea todo y cuando Dios pone la tierra en su lugar y lo pone ahí en el vacío. Esto es hermoso, hermano, cómo este hombre conocía a Dios, cómo era su teología, cómo comprendía lo insondable, porque inmediatamente usted puede preguntarse, ¿y cómo lo hizo? Porque Él es Dios todopoderoso. Y eso es suficiente para nosotros, debiera serlo. Job le está enseñando a Bildad, y Job le está enseñando a Bildad que él mismo tiene una relación especial con Dios, y gracias a esa relación especial, Job puede confiar en Dios para todas sus necesidades. No importa lo que esté pasando, no importa lo que está viviendo, Job puede confiar en ese Dios que en el vacío, en la nada, colgó la tierra y la creó y la formó. En ese Dios todopoderoso. No sé si logra dimensionar el Dios que tenemos. Por eso yo le decía al principio, nosotros podemos conocer cosas, podemos entender cosas, pero las cosas de verdad profundas no las conocemos porque son de Dios y nuestro Dios es inescrutable, pero Él es nuestro Padre. Él es nuestro Dios. Cuando nosotros confiamos en Dios con una fe sencilla, nos fortalecemos, principalmente oramos y de esa manera
podemos hacer frente a los retos que nos lanza la vida. Hermano, cuando tú has pasado situaciones problemáticas, situaciones de dolor, situaciones de angustia, y ha pasado, por lo menos a mí me ha pasado, que uno dice, ¿y qué más puedo hacer yo? Y cuando uno ya tocó el fondo, y cuando tus fuerzas ya dan lo mismo, cuando ya no tienes más alternativa, ¿qué es lo que te queda? ¿Qué es lo que hacemos? Oramos, doblamos nuestras rodillas. Todavía me acuerdo cuando un primo ateo, un primo que tengo yo que era ateo, él declaradamente ateo, nació su hijo y nació enfermo, nació con problemas. Lo tuvieron que operar chiquitito, le pusieron bolsitas por aquí, bolsitas por allá, con peligro de muerte. ¿Y qué es lo que hizo? Fue a la capilla que había en el hospital de Carabineros y ahí estaba pidiéndole a Dios. Hasta el más duro de corazón, cuando tocan el fondo, ¿a dónde se vuelven? A Dios. Nosotros que somos hijos de Dios, ¿a dónde nos volvemos? ¿A quién buscamos? A Dios. Él es nuestro refugio, Él es nuestro escudo, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre. ¿Ha escuchado ese término cuando dicen, oye, esto es como volver a la casa de los papás? Es como volver a algo bueno, ¿no? Nosotros salimos cada día al trabajo, salimos cada día a nuestras vidas, salimos cada día a nuestras obligaciones, salimos cada día a nuestros problemas, a enfrentarlos. Y cuando ya no podemos más, de veras que tengo la casa de mi papá. Y miro hacia el cielo y le digo, papá, ayúdame tú porque yo no puedo. Tócame tú porque yo ya no puedo. Toma tu control de esto porque yo ya no puedo. Y nos pasa, hermano, y nuestra vida es así. Pero Job, si hay uno que había tocado fondo, era Job. No se olvide. Él había perdido todos sus hijos, había perdido todos sus bienes, había perdido toda su posición social, había perdido todo. Había perdido su salud, tenía una sarna maligna en su cuerpo, estaba fiebrado, estaba mal alimentado, estaba sufriendo. Y así todo, hace esta declaración. ¿Por qué? Porque él todavía confía en Dios. Aunque Dios no le hable, aunque todavía no escuche la palabra de Dios, él está confiando en su Dios. Porque su Dios es el que colgó la tierra en el vacío del universo. Porque su Dios es el que controla todo. Porque su Dios controla la creación. Porque Dios es poderoso. Vamos al versículo 7 al 13 de este capítulo 6 de Job. Dice, y aquí hace una declaración tremenda también de quién es nuestro Dios. De quién es nuestro Dios. Dice, lámelo todos juntos, ¿ya? 1, 2, 3. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada, ata las aguas en sus nubes, y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono, y sobre él extiende su nube. Puso límite a la superficie de las aguas, hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espanta a su reprensión. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Job, ¿lo leyó ahora con más detenimiento? Está describiendo el poder sublime de Dios con un conocimiento de la naturaleza, cómo se comporta, cómo es, y él explica cómo Dios sostiene todo eso. Job describe a su Dios entonces todopoderoso. Dios todopoderoso, soberano, omnisciente, omnipresente, este Dios grande es el Dios de Job y también es nuestro Dios. Entonces, puesto que Job reconoce las inescrutables acciones de Dios en su propia vida,
le dice a su amigo, mira Bildad, considera lo increíble e incomprensible que es su naturaleza. Su naturaleza ya es incomprensible muchas veces para nosotros. Pero no es lo maravilloso de su naturaleza, sino el Dios de esa naturaleza, el Dios que la creó. Eso le está diciendo. Bildad, debes meditar en el inescrutable poder de su persona, el tener bajo su control a todos los que han ido más allá de la muerte, como lo veíamos delante, ¿cierto? En el otro versículo, de los que habían ido al Seol y al Abadón. Entonces, piensa seriamente en su inescrutable creación de este mundo y de su acción permanente, porque Dios no vino, nos dejó todo. Él sigue también en su inmanencia, actuando en su naturaleza, actuando en este mundo, actuando también y sosteniendo su creación. Esto es como si Job estuviera diciendo, nuestro Dios está a cargo de todo. Él lo tiene todo bajo su control. Hermano, confía de que Dios tiene todo bajo control. ¿Quién está controlando tu vida? Tú, te digo que estás en problemas. Si tú todavía no has entregado tu vida al Señor Jesucristo, te digo, estás en problemas. ¿Quién tiene el control de tu vida? Este Dios todopoderoso que controla todo a la perfección. También quiere controlar tu vida, pero no para que tú seas un robot, para bendecirte, darte vida eterna. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo, quien murió por ti en la cruz y pagó el precio. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús hay salvación, hay bendición. Ese es nuestro Dios, un Dios todopoderoso, que aun siendo todopoderoso, envió a morir a su Hijo amado y permitió que Él muriera en esa cruz. En ese momento nadie entendía. Sus discípulos no entendían. Pedro le dijo, no, Jesús, no vayas. ¿Cómo tú no puedes ir para allá? ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Porque Jesús tenía un objetivo y era morir en esa cruz por nosotros para pagar el precio. Ese era el plan. Su camino inescrutable. Para la mente humana a veces no entendemos mucho la forma de operar de Dios, pero es perfecta. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y el versículo 14, hermano, nos entrega una joyita más. Una joyita más que hay en el libro de Job. Una perla. Para que usted se la aprenda, hermano. Mira lo que declara aquí Job. He aquí, estas cosas son solo los bordes de su camino. Todo lo que te describí de los cielos, las nubes, la tierra, el mar, las olas, el control sobre los muertos, todo eso son solo los bordes. Es lo que podemos ver por la orillita nosotros. Porque insondables e inescrutables son sus caminos. Porque ese es nuestro Dios, insondable, inescrutable, gigantesco, son solo bordes para nosotros. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de Él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? ¿No es esto un concepto portentoso, por decirlo de alguna forma? ¿No es algo maravilloso? Acá Job le dice, Bildad, por más grandiosas que sean todas estas cosas que te describí, lo que he mencionado representa solo los bordes de los caminos de Él. Los bordes son los bordes exteriores de su camino, solo los apacibles susurros de su poderosa voz hemos escuchado. Los murmullos de su omnipotencia. Eso hemos escuchado.
¿quién será capaz de entenderlo todo? Nosotros tenemos una ventaja, sí. Nosotros hemos visto cómo Dios ha obrado. Job todavía no veía cumplidas sus promesas. Job todavía no veía cumplido el plan de Dios. Nosotros ya hemos visto parte de ese plan, ¿o no? Había una promesa que era que viniera el Salvador, y vino el Salvador. Y Cristo vivió en medio de los pecadores y bendijo y sanó y hizo obras maravillosas. Finalmente muere en esa cruz y paga el precio y forma la iglesia y viene el Espíritu Santo. Todo eso es revelación que nosotros hemos tenido que Job no tenía. Pero así todo, hermano, los caminos de Dios siguen siendo superiores, tan altos como el cielo, no como los nuestros, limitados. Ese es nuestro Dios. Y pensar, hermano, que este Dios, creador, que traspasa los millones de galaxias que hay en los cielos, de las estrellas que hay, pone su atención en este poroto que es la tierra, para saber cuántos habitantes hay, para conocer a cada uno de nosotros y saber cuántos cabellos hay en su cabeza. Ese Dios inescrutable y todopoderoso se fijó en ti con nombre y apellido y envió a morir a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, para que tuvieses vida eterna. Ese es el Dios de Job. Ese es su Dios. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios soberano, poderoso. Hermanos, ¿sabe que en Estados Unidos también tienen su teniente Bello? ¿Se acuerdan del teniente Bello? Fue un aviador que partió un viaje y nunca más se supo de él. Es un misterio. En Estados Unidos también hay una persona, se llama Amelia Earhart, que en el año 1937 partió para romper récord de aviación y todo eso. Y también desapareció y nunca más se supo qué pasó con ella. El hombre puede desarrollar toda una tecnología de planes de contingencia, plan B, alarma, los celulares. Podemos hacer muchas cosas. Pero así todo, siempre vamos a ser sorprendidos y siempre vamos a tener cosas que no podemos entender. Sin duda la palabra nos muestra de que tenemos un Dios, el Dios inescrutable. Pero hermano, no se equivoque, que sea inescrutable no significa que esté alejado de nosotros. Que sea inescrutable no significa que esté limitándose para acercarse a nosotros. Recuerde que Él siempre inclina su oído para escuchar nuestras oraciones. Él siempre dijo que iba a estar con nosotros. Voy a estar con ustedes, con vosotros. Así dijo nuestro Señor Jesucristo. Y aunque Él sea inescrutable, también son sus juicios insondables y sus caminos también lo son. Dios no ha perdido el contacto con nosotros. Y hermano, a veces tenemos que ser humildes y reconocer ante Dios, porque a veces, no sé si a usted le pasaba cuando yo era joven, creía que me las sabía todas. Cuando mi papá me daba un consejo y le decía, este caballero no sabe, es viejito. Y así somos los jóvenes. No, así era yo cuando era joven. Uno cree que los viejitos, pero sí saben, tienen experiencia. Y después uno se va dando cuenta, entre más conoce la palabra de Dios, uno se da cuenta que más sublime y supremo es Dios. Entre más sé, me doy cuenta que menos sé. Por eso debemos minimizar nuestro orgullo y ser capaces de decirle a Dios 3 palabras muy simples. ¿Sabes? No lo sé, pero voy a confiar en ti. No sé qué quieres de mí, pero voy a confiar en ti. No sé por qué me está pasando esto, pero voy a confiar en ti. No sé por qué estoy pasando esta situación tremenda, pero voy a confiar en mi Dios. Y así humillados, decirle,
Nosotros somos la arcilla, tú eres el alfarero. Nosotros somos discípulos, tú eres el maestro. Nosotros somos las ovejas, tú eres el pastor. Nosotros somos los siervos y tú eres, Padre Celestial, el amo. Eso significa que finalmente debemos entender que someternos a Él, humillarnos bajo su mano poderosa, es lo mejor para nosotros. Que debemos estar dispuestos a ajustar nuestras vidas a lo que Él ha elegido para nosotros, para que aprendamos, para que adaptemos nuestras vidas a la dirección que Él quiere llevarnos. Aunque ahora estemos cómodos, nos sintamos bien, seamos felices, estemos con salud, hermano, todo eso se va a acabar. Todo eso se va a acabar. Todas esas cosas pasajeras van a terminar. Y es ahí. Nosotros debemos someternos a Dios. Job estaba comenzando a verlo. Job lo entendía. Y cuando llega al final de su declaración en el versículo 14, él lo dice. ¿Quién será capaz de comprenderlo? Dice en el versículo, ¿quién lo puede comprender? En el versículo 14, ¿quién lo puede comprender? Como dijimos al principio, el estudio de Job es esencialmente el estudio de nuestro Dios, del Dios mismo. Así que, hermano, no divague hablando de lo que no sabe y no añada más dolor al que está sufriendo, sino conduélase con él y consuélelo como una persona que necesita de Dios. Y finalmente, un consejo. Debemos disciplinarnos en el pensar teológico, porque si tenemos un concepto errado de Dios, vamos a estar adorando mal a Dios. Si creemos que Dios es amor, gracia, misericordia, está bien, pero también debemos someternos a ese Dios poderoso, sublime y supremo, todopoderoso, y ponernos en el lugar y el sitial que Él merece. Él es el Dios de la creación, no un diosito. Debemos pensar correctamente, teológicamente, en forma correcta. Y que este sea nuestro propósito firme para pensar correctamente en cuanto a Dios, reconociendo su excelsa magnificencia. Excelsa magnificencia. Ese es nuestro Dios. Reconocerle eso a Él. Y en Juan 6, 66 al 69, les quiero decir algo en este versículo. ¿A dónde más vamos a ir nosotros? ¿A dónde más podemos ir? ¿A dónde quieres ir? ¿A dónde vas a recurrir? ¿A dónde vas a ir cuando tengas estos problemas, cuando tengas estas situaciones, cuando tengas estas necesidades? Jesús, cuando enseñó, a muchos les pareció dura su enseñanza y se fueron. Y mira lo que pasó acá. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Y el 67? 67, por favor. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿qué queréis? ¿Acaso iros también vosotros? Y el 68, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿A dónde iremos nosotros? ¿A los pies de Cristo? ¿A los pies de ese Dios todopoderoso? ¿A los pies de nuestro Señor sublime, supremo, inescrutable, insondable? No puedo entenderte. Muchas cosas que haces no las entiendo. Pero porque tú eres el Dios grande, sublime y poderoso, porque solo tú tienes palabras de vida eterna, a ti recurro cada día de mi vida para someterme a ti. Amén. Amén. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra.
que nos revela cómo Job tenía una comprensión clara de quién tú eres, Padre. Un Dios sublime, excelso, magnífico, Señor. Dios todopoderoso. Ayúdanos a vivir conscientes del Dios que eres, del Dios grande, sublime, supremo. Y que un día nos miraste con gracia, amor y misericordia y enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. Y nosotros vivimos así muchas veces sin considerarlo y sin acercarnos a ti, sin orar a ti, como si fuera un accesorio que se toma y se deja. Oh, Señor, perdónanos por esa irreverencia, por nuestra teología nefasta, Señor, por no entender bien quién tú eres. Ayúdanos a someternos a ti y a entender de que tú eres ese Dios grande y supremo. Oh, Padre, ayuda a mis hermanos también a que puedan bendecir tu nombre conforme a como explica tu palabra, sometiéndonos al Rey, al Dios poderoso. Ayúdanos, Señor, a ser fieles siervos tuyos, entendiendo quién tú eres y quién somos nosotros, pecadores rescatados por tu gracia y por tu amor, por tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Oh, Padre, gracias por esta palabra. Gracias por Job, porque nos muestra y nos enseña por medio de él cuán maravilloso eres, Dios. Lo dejamos todo en el nombre de Jesús. Amén.